Pues les doy la cordial bienvenida a la videoconferencia. Ya estamos, permítame un momento, estamos a punto de concluir ya lo que es la asignatura de habilidades de las ideas de la comunicación. Pues me da mucho gusto que estén atentos la mayoría de, bueno, algunos de ustedes estudiantes. Sé que la mayoría pues no tiene las posibilidades quizás de conectarse en esta videoconferencia que vamos a tener en esta tarde. Mas, sin embargo, por este medio les hago llegar una disculpa por la tardanza, las cuestiones técnicas para la utilización de estas tecnologías. Bueno, ya entrando en materia, pues ustedes saben que la asignatura estuvo conformada por 3 bloques. Los 3 bloques que nosotros vimos, prácticamente ya esta semana cerramos lo que es la parte, pues ahora sí que progresiva del curso en sí, de la comunicación en el tema general de esta asignatura. Ahora bien, como a manera de recordatorio, esta videoconferencia la vamos a llevar a cabo para concluir nuestros conocimientos aprendidos durante todos estos meses, estos casi 5 meses que estuvimos trabajando juntos. Ahora bien, nos vamos a enfocar en una primera parte, nos vamos a ir enfocando de acuerdo a los temas que hemos venido trabajando, de acuerdo a los bloques. En el bloque 1 nosotros hablábamos del primer tema, que es de la comunicación, que es aquella titulada la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Este tipo de comunicación, recuerden que está basada en la parte de comunicarnos a través de señas, a través de movimientos, de gestos, de espacios. Nosotros vamos a ir analizando lo que es la parte de la comunicación no verbal. Dentro de estas vamos a decir, este apartado, nosotros vamos a definir en qué se subdividen. Hay algunas disciplinas que se subdividen de acuerdo a la comunicación no verbal. Solamente quiero que quede claro que esta comunicación es basada en expresarse sin voz, sin ningún sonido. Solamente emitimos gestos, movimientos, espacios, emitimos algunos sonidos que nos emiten alguna información o alguna comunicación con los demás. Primeramente, nosotros vamos a ver, vimos en una primera parte, hicimos una actividad en cuanto a la comunicación kinésica. La kinésica, nosotros sabemos que determina, como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, determina el comportamiento humano a través de una postura corporal. Bueno, continuamos. Les comentaba que estábamos hablando sobre, en una primera parte del bloque, nosotros iniciamos con lo que es la comunicación kinésica. En esta parte nosotros realizamos una actividad con el protagonista de Mr. B, donde se nos mostraban algunos ejemplos de esta comunicación. No sé si recuerden el mensaje que nos emitió cuando pasó el video o vamos a decir, el tráiler de cuando Mr. Bean se sube a la alberca y nos muestra mucha seguridad, mucho entusiasmo por quererse aventar a la alberca. Pero ¿qué hace Mr. B ya cuando se sube al trampolín? Ya cuando ve realmente la distancia, pues le inunda la parte del miedo. Y esto es esta comunicación, nosotros se nos las
nos las muestra a través de sus gestos, a través de sus posturas, a través de los espacios que maneja. Esta parte, estas expresiones hacen que nos esté transmitiendo un mensaje de la persona que está en determinadas situaciones. A eso se refiere la comunicación kinésica. Ahora bien, en el siguiente apartado nosotros vemos que este lenguaje se va reforzando cada día más con algunos gestos, ya sea sonrisa, la mirada, la disposición del cuerpo, las disposiciones de las manos, nos dicen mucho. Simplemente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esto, que es solamente movemos así la mano, nos emite a un mensaje que es hola o adiós, nos está queriendo. No es necesario emitir un sonido, emitir signos de sonido para que nos pueda entender, no nos podamos hacernos entender. Ahora bien, cuando nosotros también utilizamos el aspecto de la mirada, muchas veces nuestros padres sobre todo cuando tenemos niños chiquitos y estamos quizás en una situación de que estamos platicando con alguien, de repente entra el niño y nos molestamos, simplemente bajamos la vista y le hacemos seña de que guarde silencio o se retire o de alguna manera. De esa manera también estamos comunicando. La otra parte es las posturas que nosotros asumimos cuando estamos en ciertas situaciones. A veces cuando llegamos cansados, llegamos agotados de una larga jornada de trabajo, lo que hacemos es llegar y pues quizás sentarnos en el sillón de la sala y sentarnos cómodamente. Pero cuando nosotros estamos frente a una entrevista de trabajo, lo que hacemos es sentarnos adecuadamente, tener una postura erguida. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos ciertos aspectos de seguridad. Ahora, todos estos aspectos dejan mucho que decir. Recuerden que la comunicación no verbal casi es el 70% lo que emitimos más con el cuerpo que con los signos de sonido. Ahora bien, nosotros vamos a ver lo que es, también vimos la parte de la proxémica. La proxémica, recuerden que es la comunicación que nosotros manejamos a través de la proximidad de ciertas distancias entre las personas. Como lo podemos ver aquí en la diapositiva, se manejan ciertos centímetros de distancia cuando nosotros manejamos relaciones con otras personas. Por ejemplo, la distancia cuando nosotros que se maneja la íntima es, por ejemplo, la que nosotros utilizamos con nuestro novio, nuestra novia, nuestra esposa o nuestro esposo o alguien parte de la familia, ocupamos de 15 a 45 centímetros. Y si ustedes pueden ver, es la más próxima. Pero cuando nosotros también ejecutamos una distancia entre 46 a 120 centímetros de distancia, es porque solamente conocemos así como que hola, buenos días, o alguien con quien no tenemos tanta confianza, más sin embargo sí hay una parte de conocimiento. Ahora la social es aquella que se mide entre 120 a 360 centímetros de distancia. Es aquella cuando estamos estamos con una persona no tan conocida, simplemente que podemos verlo quizás ocasionalmente a esta persona y es la que nosotros ocupamos cuando se da este tipo de distancia social se llama. Ahora, la pública es aquella que se maneja a 360 centímetros de distancia. Esta es, por ejemplo, cuando un orador está ofreciendo una conferencia ante su público, nosotros no tenemos una cercanía muy marcada, sino que es un poco más distanciada. Si se fijan, va
de más íntima a más larga, ¿sí? Se prolonga mucho más la distancia para que nosotros podamos mantener un tipo de comunicación con cierto orador. Esa es la que se ocupa con los conferencistas, algún expositor, en algún congreso. Esta es la distancia que se maneja en la parte pública. Ahora bien, posteriormente nosotros vimos la parte del sistema paralingüístico. La paralingüística se informa sobre el estado de ánimo. El estado de ánimo, recuerden que la paralingüística nos quiere decir, por ejemplo, cuando reímos, simplemente vemos una sonrisa o cuando lo hacemos en el teléfono. Cuando estamos contentos o alguien nos manda una noticia bonita, agarramos y mandamos un emoji de risa, que no es necesario nuevamente, vuelvo a lo mismo, no es necesario emitir algún sonido para que nosotros podamos describir de qué se trata. Muchas veces estamos en la situación de que alguna vez en la familia existe un personaje que no, que es sordo o es mudo, y simplemente con ciertos gestos que se hagan, nosotros ya podemos conectar una comunicación o una interrelación comunicativa a través de la paralingüística. Nosotros, por ejemplo, no es necesario que alguien, cuando una persona se muestra con los ojos llenos de lágrimas, suponemos que está triste, suponemos que está pasando por una situación complicada. Cuando algo nos sorprende, ponemos nuestros ojos más abiertos, nos pasa una situación que nos admira y ponemos una cara distinta. Eso también no es necesario decirlo, sino que lo expresas a través de estos ciertos gestos. En eso es basada la paralingüística. No sé, hasta aquí alguna pregunta por parte de los compañeros estudiantes. Hola. Hola, hola. Si hay dudas, jóvenes, pueden prender un momento su micrófono. O si no tienen micrófono, recuerden que está el chat. Ahí pueden hacer sus preguntas. Y ya yo se Hasta las paso aquí. a la maestra. ¿No hay duda, muchachos? Roger, Magda. ¿Quién más está conectado? Margarita. Sino para continuar, para dar seguimiento a la parte de la videoconferencia, porque ya en esta parte, con esta parte que va a continuar, nosotros concluimos lo que es el primer bloque de la comunicación no verbal. Nosotros, para cerrar este bloque, vimos lo que es la acronemia. La acronemia es el manejo del tiempo, los tiempos que nosotros utilizamos básicamente de acuerdo a nuestra cultura. Aquí, como lo puedo mostrar en la diapositiva, vemos el tiempo que nos maneja cuando nosotros saludamos a una persona que conocemos. Si ustedes se fijan, podemos estudiar las tres partes importantes, que es lo que ya vimos: la proxémica, la kinésica, la paralingüística. Por ejemplo, en la foto donde está el presidente saludando a una mujer, lo ven que la acronemia se hace muy estrecha. ¿Qué es la acronemia? A veces el tiempo que prolonga el abrazo. Por ejemplo, ahí me imagino que el abrazo habrá durado como eso a lo mucho 1 minuto. Pero si ustedes pueden ver la diferencia en la foto de abajo, cuando la mamá e hija se abrazan, ese abrazo es más prolongado, se prolonga quizás 2 minutos, 3 minutos, es un abrazo mucho más estrecho
que hace que haya mucho más proximidad y más tiempo. En el aspecto de que ustedes ven, por ejemplo, un ejecutivo que apenas si está saludando a la que está entrevistando, es la distancia que se manejan. Si ustedes pueden ver, aquí se maneja la proxemia, apenas si se maneja, y la otra parte es que dura muy poco, puede durar cuestiones de segundos, pero en la parte, por ejemplo, cuando el padre saluda también a la otra persona, lleva un tiempo. Aquí es el tiempo de acuerdo como le demos nosotros la importancia. Aquí un ejemplo claro, por ejemplo, decimos, tenemos una cita con la novia y se nos dice, no, pues ya quedamos que a las 5 y la novia llega 15 minutos tarde. Le decimos, no, pues ya voy, ya voy, ya voy. Y ese ya voy se prolonga de 15 a 20 hasta 30 minutos. Y es ahí cuando nosotros, de acuerdo a la cultura, estamos acostumbrados siempre o nos invitan a una fiesta, nos dicen a una hora, es a las 5 de la tarde y empieza la fiesta hasta las 6 de la tarde. Ese es los manejos del tiempo, a diferencia de que, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera hacer negocios, no sé, con algún japonés o quisieran hacer un negocio con algún alemán, esas culturas o esas personas de esas culturas manejan muy precisos sus tiempos. Si tú les dices, vamos a hacer un negocio, vamos a cerrar un negocio en tal lugar y a las 5 de la tarde, si tú no llegas a las 5 de la tarde, ellos se ven ofendidos y ya no, ahí se termina la parte de negociación para la realización de este tipo de emprendimientos o negocios que tú quisieras emprender con este tipo de personas de otras culturas. Hay ciertas culturas que le dan demasiada importancia a esta parte que es la acronemia. No sé, hasta aquí alguna pregunta por parte de los estudiantes. Hola. José, ¿alguna pregunta por parte de los estudiantes? Roger, Wendy, no sé quién más esté aquí aquí en la pantalla. Hola, hola, hola. Bueno, con esta parte nosotros ya vamos a cerrar lo que es el primer bloque, que es la comunicación no verbal. Después de la comunicación no verbal, viene la parte de la comunicación verbal. ¿Qué entienden? Quisiera que alguien me dijera qué entienden por la comunicación no verbal. Hola. Está abierta la participación, jóvenes. Recuerden, pueden activar su micrófono, quien quiera participar, o a través del chat. ¿Alguien, alguna pregunta aquí o alguna participación por parte de ustedes? ¿Qué entiende por comunicación oral? ¿O a qué se refiere con la comunicación oral? Me gustaría que haya una participación porque si no como les dijera, siento que estoy hable y hable y hable y hable y hable y siento que como que no me hago entender o no sé. Me da curiosidad saber cuál es su opinión. Me gustaría compartir experiencias porque es importante, así hacemos una interacción más colaborativa, más motivadora también, no sé cómo lo quieran especificar, así ustedes aprenden más y yo mejoro más como monitor. No sé si alguien quisiera aportar algo a la videoconferencia. ¿Algún comentario, Wendy? Roger, Wendy, Roger. Margarita, ¿está bien conectada? No sé, si no a Roger, pues le voy a preguntar. Me gustaría preguntarle directamente. ¿Qué entiendes por comunicación oral, Roger? Eres estudiante de ingeniería, ¿no? Sí, así es. Ok, Roger, mucho gusto. ¿Tú qué entiendes por comunicación oral? ¿Qué nos puedes comentar acerca de la comunicación?
No, es la comunicación que se establece entre dos personas, por medio de palabras y nada más. Ok, te agradezco mucho, Roger. Tú, Wendy o Magda, por favor. Hola, Wendy o Magda. Bueno, creo que no se animan. La comunicación, pues, bueno, vamos a continuar con lo del bloque 2, que es la Buenas comunicación tardes, oral. yo quiero Buenas hablar, tardes. Ah, claro, con gusto. bueno, la comunicación verbal es aquella que se lleva a cabo a través del diálogo por medio de palabras con otra persona. Exactamente. Sí. Bueno, esta es la parte, gracias por tu aportación. Realmente, como nos los comentas, ¿me puedes dar tu nombre? Porque no me aparece aquí en la pantalla. Yo me llamo Jaime Juárez. Ah, ok, mucho gusto, Jaime. Pues tienes toda la razón. La comunicación es basada entre dos o más interlocutores. Debe de existir alguien más que nos escuche. Un emisor como un receptor debe de interrelacionarse para que se pueda efectuar este tipo de comunicación. Como ustedes lo pueden notar en la diapositiva, la imagen que muestra hay esta parte se construye básicamente de 5 aspectos importantes. Debe de existir un emisor, quien habla, y un receptor, quien nos está escuchando. En este caso, debe de haber también un canal, un mensaje y una respuesta. En esta imagen tan sencilla, nosotros la podemos ver en la práctica, en lo que nosotros estamos haciendo en este preciso momento. ¿Quién es el emisor? Yo soy el emisor. Estoy transmitiendo hacia ustedes un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El canal es el medio de las tecnologías. La tecnología es la laptop, el internet, la parte de las bocinas, toda esta parte construye el canal para que pueda hacerse efectivo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que se les está brindando el conocimiento acerca sobre la asignatura de habilidades de la comunicación. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene cuando ustedes hacen una réplica hacia este mensaje que se les está emitiendo. Sobre eso nos vamos a enfocar en la comunicación oral, así como tiene la importancia de la comunicación no verbal, que es a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje de nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestros espacios, nuestros tiempos que estamos manejando. Recuerden, se los reitero nuevamente, el 70% de la comunicación es basada en la comunicación no verbal, es lo que más utilizamos. Nosotros estamos comunicando más con nuestro cuerpo que de manera oral, mas sin embargo no le quitamos la importancia a tal caso o a tal tema. Tanto es así que nosotros, toda una sociedad se puede comunicar a través de de este canal informativo. Ahora bien, las habilidades, vamos a ver las habilidades de un buen comunicador. Ustedes recuerden que en este apartado nosotros vimos la película del discurso del rey. En el discurso del rey, ustedes veían que al principio de la película, pues ahora sí que básicamente el rey estaba totalmente nervioso, aparte de que tenía una cierta deficiencia física, por así decirlo, no se comunicó bien ante su público, ¿sí? Le ganaron los miedos, le ganó el temor, le ganó la parte de, ¿cómo les diré? La parte física que a él le afectaba la tartamudez, que le afectaba en una parte, y la otra parte, el temor de expresarse ante el público, porque un miedo que lo traía erradicado desde muy adentro de su persona.
Ahora, aquí quiero que quede claro, hay ciertas características que te hacen ser un buen comunicador, pero estas ciertas características, no todos nacemos con esas habilidades, más sin embargo las podemos desarrollar a través de la práctica. ¿Cómo? Pues a través de la entonación, del volumen, de la velocidad y el timbre que nosotros utilicemos cuando nosotros queremos emitir un mensaje hacia los demás. La acción corporal también cuenta mucho, cómo nos paramos, cómo nos dirigimos ante los demás para que podamos expresarnos de la mejor manera. Ahora bien, aparte de esto, nosotros vimos que la autoestima juega un papel súper importante en esta parte de ser o de lograr ser un buen comunicador. Creo que todos los que estamos aquí en esta videoconferencia, no creo que ninguno de ustedes haya experimentado o haya dejado de experimentar el momento de enfrentarse aunque sea a un pequeño público o a alguna persona donde nosotros podamos expresarnos de una manera adecuada. Ahora, aquí, ¿qué es a lo que voy con esto? La autoestima. ¿Cómo es importante el cómo me siento, el cómo soy, el qué traigo aquí en el interior para que yo pueda expresarme? Ustedes, nuevamente voy a retomar el ejemplo de la película del Discurso del Rey. Nosotros veíamos que en la trama de la historia, de la película, relata, hay un apartado donde él y su esposa, sobre todo la esposa, intentan mil cosas, intentan ir a muchas terapias y con tal de que él mejorara la parte del habla y manejara la parte del diálogo oral para que él lo manejara, ¿no? Buscaron tantos terapeutas que fueron a dar con uno que pues prácticamente hizo o lo forzó como así, casi, para que él pues lograra al final de cuentas dar o expresar a su público un excelente discurso y emitir confianza, emitir claridad, emitir precisión, objetividad, toda esta parte que conforma un buen discurso hacia su público. Toda esta parte, que es a lo que voy, él cuenta, hay una parte donde él cuenta que en su niñez él tuvo que vivir muchas, ciertas situaciones que le hicieron reprimir ciertos aspectos de su vida para que él pudiera expresarse adecuadamente. Al descubrir esta parte, el protagonista pues vio que realmente había una cierta deficiencia y que eso le provocaba un poco de inseguridad, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nosotros tenemos una autoestima, bueno, primero quisiera definirles lo que es autoestima. Auto es yo misma. Mi estima es quererme yo. Primero me voy a estimar yo para que yo pueda querer a los demás. Yo no puedo hablar bien bonito, yo no puedo expresarme adecuadamente si primero no me amo yo misma. Para que yo pueda estar bien internamente, si yo estoy bien internamente, también lo voy a externar hacia los demás. Como dice aquí, la autoestima es poderosa, dice la presentación. Conviértete en el protagonista de tu vida. Si tú estás bien, tú vas a proyectar esa seguridad, tú vas a proyectar esa vivencia de estar bien hacia los demás, pero si tú estás con temores, si tú estás con miedos, si tú dices que no puedo, si tú te limitas, tú te cortas la inspiración, es por ciertas situaciones
que tú traes. Muchas veces sufrimos algunas situaciones complicadas desde nuestra niñez y que a lo largo de la vida se ven reflejadas en nuestro modo de hablar. Muchos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Hay niños que son demasiado introvertidos, pero crecen con, bueno, a través del tiempo, toda esa timidez viene por bullying en la escuela, viene por vivir en un vínculo quizás muy violento. Ustedes no se pueden imaginar tantísimos problemas sociales que te marcan la autoestima de las personas y que te impide esta parte a posesionarte como transmitir hacia otras personas o ser un buen comunicador a través de todas estas situaciones que tú has vivido a lo largo de tu vida. Te van afectando. Si tú has vivido ciertas situaciones complicadas, van a reflejarse en cierta etapa de tu vida y muchas veces nosotros lo manifestamos cuando no dominamos esos miedos y sobre todo cuando nosotros nos expresamos ante un público. Ese es el mayor temor que casi padece la mayoría de las personas cuando no tenemos una autoestima muy bien fundada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que pueden utilizar el chat también para expresarse. Cualquier duda, cualquier comentario. Bueno, aquí yo les comentaba, ya les pongo aquí la presentación, dice autoestima, aprecio o consideración que uno tiene de uno mismo. Aquí lo que nosotros vamos a ver, cuáles son las amenazas, por así decirlo, de mi persona, ¿sí? Por ejemplo, miedo, por ejemplo, no sé, inseguridades ante el público, miedo ante el público, miedo de hablar, expresarme adecuadamente, temor a que me critiquen, temor a que se burlen de mí. Exactamente, esas, por ejemplo, pueden ser nuestras debilidades, las fortalezas. ¿Qué fortalezas puedes tener? Que hablas muy bien, que eres seguro, que te gusta interrelacionarte con los demás, eres muy confiable, te gusta que la gente confíe en ti. Esas pueden ser una de tus fortalezas. Las oportunidades. Ocupen las oportunidades, cualquier tipo de oportunidad que ustedes tengan, enfréntenlas. Esa es mi recomendación. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna presentación vamos a decir, de equipo, en la escuela, arriésguense, háganlo, practíquenlo, porque si no lo practican, ustedes no van a saber si van a lograrlo. No importa, no importa que la gente se burle, no importa que haya críticas, no importa, ustedes inténtenlo, porque si ustedes no lo intentan, sus miedos van a ser ustedes rehenes de sus propios miedos. Eso es el reto, de que ustedes vean y se sientan capaces de poder derrumbar esos miedos. Es ahí, este análisis, eso lo que yo les pongo es un análisis, es el famoso FODA, que son que tú veas como persona cuáles son tus amenazas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus oportunidades para que tú puedas aprovecharlas de la mejor manera y puedas ser lo que tú quieras ser de acuerdo a estos cuatro aspectos importantes. Si tú quieres ser un buen ingeniero, si tú quieres ser un buen comunicador, si tú quieres ser un excelente maestro, si tú quieres ser un excelente periodista, lo puedes hacer, pero ten presente siempre esta parte. Aprovecha tus oportunidades para que tus oportunidades te den prácticamente la fortaleza para que tú puedas derrumbar todo ese tipo de miedos.
Ahora bien, con respecto a esto, nosotros vamos a también desarrollar los diferentes tipos de discurso. Ustedes recuerden que en las actividades que nosotros hemos venido trabajando, hay diversos tipos de discurso. Está el discurso expositivo, el argumentativo, el informativo, el persuasivo, el conmemorativo, el literario, el político, el narrativo, el publicitario, entre muchos otros más. Pero prácticamente lo que nada más les voy a ir señalando algunos para que ustedes los recuerden. En la parte, en el discurso político, que ahorita estamos muy bombardeados por los medios de comunicación, ustedes son pues espectadores de todo lo que está sucediendo en nuestro país, como un discurso entre, les voy a poner el ejemplo, entre los tres candidatos que tenemos a la República Mexicana, que es Smith, es Ricardo Anaya y que es Andrés Manuel López Obrador. Ustedes pueden ver qué tipo de discurso manejan ellos para que puedan convencer, para que puedan persuadir, para que puedan, pues ahora sí que ganar la simpatía de los demás. A eso se llama discurso político. Ustedes pueden ver cuáles son los aspectos importantes que abarca este tipo de discurso. Ahora, el tipo de discurso narrativo. El narrativo es aquel que va a narrarnos ciertos hechos reales o ficticios de determinada historia, vamos a decir novelas, cuentos, poesía, ¿qué les puedo decir? Toda la parte literaria, el periodismo podría entrar también. Aquí intervienen, en toda esta narrativa, intervienen ciertos personajes dentro de una historia para contar o referirnos a algún hecho real o a algún hecho ficticio que haya sucedido. Ese es el discurso narrativo. El discurso expositivo es de carácter informativo. Es, por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna presentación de algún tema en específico, vamos a decirlo, ustedes van a hablar de el aborto, cuál es, por qué se lleva por qué se lleva a cabo el aborto en mujeres de 15 a 20 años, por así decirlo, ¿no? Ahí ustedes van a informar de cuáles son las características que abarca el por qué sucede este tipo de temáticas. En el discurso descriptivo, como su nombre lo dice, es totalmente describir. Por ejemplo, si a mí me dicen, describe el parque o el zoológico. ¿Nos podrías describir cuáles son las instalaciones del zoológico Xochilpan? Ya tú vas a decir, está ubicado en la colonia, no sé, Colonia Centro, tiene un tigre al frente, tiene muchas plantas alrededor, hay leones, hay tigres, hay avestruces. Esa es la parte del discurso descriptivo. Ahora, el discurso persuasivo es, como bien lo dice su nombre, persuadir, es convencer a alguien de algo, es lo que hacen, es parecido a lo que se hace con el discurso político, es convencer a alguien de la opinión, vamos a decirlo. ¿Por qué tú piensas que el mejor es Smith o el mejor es Andrés Manuel López Obrador o el mejor es Ricardo Anaya, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias y más sin embargo, yo te puedo decir, el mejor es Ricardo Anaya por esto y esto y esto, pero yo veo que es esto y esto y esto, mejor porque no votas por Andrés Manuel López Obrador, por así decirlo, ¿no? Esa es la parte que tú vas encaminada a persuadir a alguien a que cambie de opinión
para mejorar o para que esté de acuerdo con tu opinión. Eso es persuadir. No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna opinión o alguien quiere aportar algo? ¿Está todo bien? Entonces, yo he de suponer que sí. Vamos a continuar. Ahora, la comunicación en grupo y la comunicación en público. La comunicación grupal es aquella cuando ocurre con un conjunto de personas que conforman una unidad prácticamente identificable y realizan transferencias de mensajes para la interacción. Aquí ustedes recuerden que hicimos la actividad de, si no mal recuerdo, la de Lizzie y la del grupo de colaboración con el médico. Recuerden las dos diferencias que hubo. En la parte pública, donde Lizzie expresa la parte de la vida que ella le ha llevado a trascender a lo largo de la travesía que ella vivió desde su pequeñez, desde su niñez, perdón, hasta la etapa en la que está actualmente. Ahí ella se estaba comunicando hacia un público. Su público estaba impactado, su público estaba conectado con ella misma de tal manera que compartían esa parte emocional. Tanto es así, o tanto fue así, que ustedes mismos lo expresaron en cada uno de sus trabajos. ¿Qué era lo que les hizo sentir Lizzie cuando ustedes vieron ese tipo de video? Muchos de ustedes manifestaron que se sintieron identificados con esta parte de historia. Quizás no es la misma historia, más sin embargo, parecidos, se sintieron conectados con esta historia de esta expositora. Más sin embargo, vamos a la contraparte de esto, al grupo colaborativo del equipo médico, ¿no? Que van los muchachos y van a expresarse, van a saber cómo es la parte colaborativa que lleva a cabo un médico, ¿no? Cómo el médico no es solo, sino que él debe de contar con un equipo para que él pueda hacer mejor su trabajo. Vamos a suponer, él cuenta, el doctor, recuerden que hay una parte donde el doctor se encuentra en el quirófano y él dijo algo importante, dice, bueno, si mi equipo, si yo no contara con el equipo necesario, pues no tendría el éxito para las cirugías de determinada importancia, ¿no? Tanto es importante un equipo colaborativo y que esté unido, que esté integrado y que todos aporten su granito de arena para que se pueda ejecutar un mejor trabajo. Y aquí es lo mismo. Si ustedes trabajan, por ejemplo, lo llevan a cabo en sus determinados programas de estudio. Siempre a lo largo de nuestra preparación académica, pues nos integramos por grupos y ya sea que un maestro diga, pues ahora van a trabajar, no sé, de 5 integrantes o de 3 integrantes y van a exponer tal tema. Esa es la parte de que se integran, opinan, discuten y analizan y hacen y ejecutan un mejor trabajo y una mejor presentación. Esa es la parte que une a una comunicación en grupo y una parte en comunicación en público. No sé, ya hasta aquí alguna pregunta, vuelvo a reiterar, porque ya con esto nosotros cerramos lo que es el bloque 2. Les cedo el tiempo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna aportación? ¿Alguien que sienta que no estoy explicando bien? Con todo gusto estoy aquí para
resolver dudas, para que ustedes tengan un aprendizaje más reforzado y ojalá que esta experiencia de trabajar conmigo pues haya sido pues satisfactoria. ¿Alguien quisiera aportar algo? No hay dudas, jóvenes. Liz, Samantha recién se conectaron. Recuerden que también tenemos el chat. Si por algún problema no tienen micrófono, pueden utilizar el chat para comunicarse. Igual, muchachos, si quieren participar, recuerden activar su micrófono. Liz, ¿alguna pregunta? Wendy, ¿alguna pregunta? ¿Alguien, compañeros? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Dicen que el que calla otorga, jóvenes, así es que voy a continuar con la presentación para que también no les quite más de su tiempo. Ya va con este tema, nosotros ya vamos a cerrar lo que es la parte de la comunicación, después de haber visto de manera general lo que es la comunicación no verbal, la comunicación oral, pues ahora nos vamos a enfocar a la comunicación escrita. La comunicación escrita es mucho más reflexiva. Esta va más enfocada en plasmar tus ideas de manera gráfica, ¿sí? Es menos espontánea, nos permite construir y transmitir un mensaje con mayor claridad y mayor precisión. Esa es la parte característica de este tipo de comunicación escrita. Dentro de esta comunicación, jóvenes, cada una de ellas de verdad se los aseguro, esta materia es un todo. Si ustedes realmente le dan la importancia que necesita, ustedes pueden ser mejores en todo, mejores comunicadores, van a lograr una mejor a expresarse mejor ante los demás. No sé, ¿alguien quiere hablar? Bueno, hola. ¿Alguien quiere aportar algo? Hola, hola. Bueno, pues yo les decía de que deben de valorar toda esta parte de conocimientos para que ustedes sean mejores en todos. Si ustedes quieren mejorar su calidad de profesionalización en todos los aspectos, es básico que ustedes sean buenos comunicadores. Esto les va a servir en todo. Realmente la comunicación es un todo, porque va plasmada en su diario vivir, ustedes lo practican, la comunicación no verbal la practican en cada instante, desde el momento en que ustedes abren los ojos, ustedes están practicando, están transmitiendo comunicación. Cuando ustedes hacen un gesto, cuando ustedes emiten algún sonido, están comunicando. Ahora, la comunicación escrita también nos comunica muchas cosas. Nosotros podemos, a pesar de que existan, por ejemplo, autores de la antigüedad, filósofos que han dejado escritos, no sé, Pitágoras, por así decirlo, de hace muchísimos años dejó teorías, dejaron escritos. Estos escritos es la valoración que nosotros debemos de hacer de la comunicación, cómo la comunicación nos ha legado tanto conocimiento que nosotros debemos de aprovecharlo. Eso quiero dejarles claro a ustedes, que sepan aprovechar toda esta parte. Hay muchos elementos que componen esta comunicación escrita. Para
que se haga una buena, aquí nos vamos a meter en las partes características para la realización de ciertos documentos que deben contener aspectos importantes para la redacción de esta comunicación escrita. Uno, se les dan ciertos tips, aquí hay algunos tips que voy a retomar de esta imagen, y que están de acuerdo a los textos que les subimos aquí en la plataforma y que ustedes, yo supongo que ustedes o la mayoría de ustedes pues ya los leyó, ya los analizó para que ustedes pudieran realizar cada una de sus actividades. En un primer término, pues aquí nos comenta que debemos, para poder nosotros redactar algún escrito, primero debemos ordenar nuestras ideas. Vamos a suponer, si yo hablo, ¿qué les gusta? La inseguridad, que es el tema más en boga aquí en Chilpancingo. Vamos a hablar de la temática de la inseguridad, ¿sí? Pones la inseguridad en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de los Bravo, por así decirlo. Ese es el tema central. Ahora, 2, usa frases cortas. ¿Qué voy a hablar de ese tema? De la inseguridad. Por ejemplo, la corrupción dentro de la policía, ¿qué otros aspectos pudieran incurrir en la parte de inseguridad? No sé, que no hay educación para los jóvenes, que esto invita a que los jóvenes pues entren en los círculos de delincuencia. Esos son algunas de las ideas que abarcan la temática de la inseguridad y así hay infinidades de ideas sobre este tema. Pero yo voy a ordenar mis ideas primeramente para que yo pueda hablar sobre esa temática. 2, debo de usar frases cortas. ¿Cuáles son frases cortas? La corrupción, el exceso de, no sé, de drogas, el exceso de alcoholismo, no sé, qué pudieran ser. 3, no abuses de los adjetivos. Debes de conocer la estructura gráfica de las funciones que tienen las palabras. Aquí es muy importante que ustedes conozcan la parte de estructuración de los enunciados. Aquí es un poquito recordar los tiempos de la secundaria, la primaria, donde veíamos que existe el verbo, sustantivo, adjetivo, preposiciones, toda esta parte hace que nosotros construyamos buenos enunciados. Ahora, 4, dice, revisa y revisa todas estas ideas o estos 3 pasos que ya se han visto. Ordena tus ideas, usa frases cortas y no abuses de ciertos adjetivos. El número 5, no escribas como hablas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, hablamos espontáneamente. Cuando nosotros escribimos, lo escribimos más analíticamente, tenemos que construir los enunciados, como ya se los dije, para que nosotros podamos hacernos entender a través de la comunicación escrita. También vamos a utilizar adecuadamente los signos de puntuación, porque recuerden que el uso correcto de los signos de puntuación nos permiten emitir también una excelente comunicación con los demás o el entendimiento para que los demás nos puedan entender adecuadamente. 7, no uses palabras rebuscadas. Muchas veces queremos quedar bien simplemente con la novia, le hacemos un escrito y le decimos palabras que ni siquiera o rebuscamos en el diccionario y de repente no sabemos ni qué quiere decir. Hay que utilizar un lenguaje en el cual nosotros podamos ser entendibles o nos podamos hacer entender de la mejor manera.
También en esta comunicación escrita es importante, como yo ya se los había reiterado, la parte de la construcción de oraciones y la parte de la construcción de los párrafos. La construcción de los párrafos es un conjunto de oraciones con unidad temática, ¿sí? Su estructura, como ya lo viene aquí en esta imagen, dice la oración de una tesis, el cuerpo, la conclusión, debemos escribir los textos de una manera muy analítica. La parte de las características, nosotros tenemos que buscar las características que abarcan lo que son las oraciones y los párrafos. Y la clasificación, los tipos de discurso que nosotros desarrollamos o los tipos de párrafos, recuerden que también ustedes se les comentó sobre, hay una infinidad de párrafos o de nombres de párrafos que ustedes pueden checar en sus textos en la plataforma, dentro de los cuales pues está el descriptivo, el argumentativo, nosotros podemos utilizar, ahorita ya los cómics, los argumentativos, los normativos, los descriptivos, los dialogados, infinidades de párrafos que nosotros podemos utilizar a través de la construcción de los mismos. Los signos de puntuación. Recuerden que los signos de puntuación son de verdad muy importantes. Conocer la parte del uso de cada uno de ellos nos hacen entendernos de la mejor manera. Por ejemplo, les pongo el uso de los 2 puntos. Por ejemplo, queremos decir, no sé, el día jueves del año 2018, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero dijo, si yo le pongo un punto, dijo, no hago la misma entonación. ¿Sí? Esa es la diferencia entre usar un punto y seguido, utilizar 2 puntos. Por ejemplo, siempre cuando queremos que alguien, cederle la voz a alguien a través de un escrito, nosotros vamos a utilizar 2 puntos. El uso de la coma es importante. Muchas veces, cuando nosotros utilizamos la comunicación oral, pues no se nota el que nosotros queremos diferenciar. Por ejemplo, lo habitual que la mamá nos manda al mercado, nos dice, oye, Camila, ve al mercado y me compras jitomates, cebolla, chile, jamón, queso, etcétera. Pero si nosotros no nos podemos expresar de manera oral, nosotros lo vamos a expresar de manera escrita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues indicando, por ejemplo, yo quiero que me traigas jamón, chicharrón, queso, limón, cebolla, jitomate. Para que nosotros podamos nombrar toda esta parte, tenemos que hacer uso adecuado de los signos de puntuación. En este ejemplo es el uso de la coma. Deben de analizar bien aquí los ejercicios que se les pusieron, por ejemplo, de la parte que tenían que, no recuerdo, que tenían ustedes que hacer un texto y ponerle los signos de puntuación. Muchos de ustedes me ponían pues signos de más, comas donde no deben de ir, acentos donde no deben de ir, y esto cambia el tipo de redacción, cambia el sentido de significado. Si ustedes no ponen la tilde en una palabra con el simple hecho de ponerla en una sílaba diferente,
cambia el significado. Por eso es que es la importancia de cómo nosotros utilizamos la comunicación escrita. También en el audio en que se les puso que leyeran, se grabaran y leyeran 2 frases de Rockefeller, creo recuerdo. Ahora no recuerdo muy bien. Se les decía que lo hicieran adecuadamente. Muchos de ustedes lo leían de corrido, sin respetar los signos de interrogación, los signos de admiración, las comas, el punto y aparte. Con simplemente no respetar este tipo de signos de puntuación, cambia en la entonación de estas lecturas y cambia el significado que queremos que los demás entiendan, o el público entienda, o el emisor nos entienda qué es lo que queremos comunicar a través de los escritos. Permítame un momento, por favor. ¿Qué pasó? Ahí en mi bolsa agarra el recurso, por favor. Bueno, la parte de las reglas de acentuación, aquí les muestro la parte de importancia que tienen el que nosotros sepamos acentuar las palabras adecuadamente, porque si no, les cambiamos el sentido. Pues es ahora sí que básicamente lo que es la parte central de la comunicación escrita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, hola. Pueden abrir sus micrófonos, jóvenes, por cualquier comentario, cualquier duda. O Porque usar el chat. ya estamos por concluir ya la parte de la videoconferencia. Solamente me gustaría cerrar con algunos documentos formales que muchos de nosotros utilizamos o vamos a llegar a utilizar a lo largo de nuestra vida. Por eso yo les comento que es muy importante que nosotros podamos realizar, podamos estudiar, podamos investigar cómo se construye cada documento oficial para que ustedes lo hagan. No den a dar las cosas, ustedes aprendan a hacer las cosas de la mejor manera. Ustedes tienen el conocimiento y aquí se les está transmitiendo de manera gratuita para que ustedes aprendan a realizarlo de la mejor manera y puedan expresarse con esa habilidad comunicativa que realmente están adquiriendo en esta formación. Ya por terminar, me gustaría que ustedes checaran la parte de cómo hacer. Muchas veces llegamos a ciertas etapas de nuestra vida, no sabemos ni cómo se hace un mapa mental, ni cómo se hace un resumen, ni cómo se hace un simplemente oficio para solicitar alguna, no sé, algún tipo de trabajo. No sabemos ni siquiera redactar nuestro currículum vitae. Es muy importante, por eso les recalco la parte de la importancia de, sobre todo, esta comunicación escrita. Marca una gran diferencia. Si ustedes hacen un buen currículum vitae, eso marca la parte de que ustedes puedan lograr entrar a la empresa que quieran, porque esa es su carta de presentación. Si ustedes nada más lo hacen como lo hace la mayoría, no le damos la importancia. Recuerden que un currículum vitae es la fotografía de tu persona. Si tú lo redactas adecuadamente con tu nombre, tus estudios, desde que iniciaste hasta que concluiste, tus diplomados, tu experiencia laboral, la parte de preparación académica,
estos aspectos cuentan bastante para cuando tú llegues al momento de que tú puedas elegir o puedas pedir algún trabajo, algún empleo. La parte de hacer un buen resumen, si a ti te piden en la escuela cuáles son las partes de hacer un resumen, no vas a transcribir las cosas tal y cual es. Eso da mucho que decir de su persona, porque ahí nos expresas la manera de cómo tú analizas ciertos temas, cómo tú sacas las ideas principales de ciertas temáticas que pues tú en este momento te estás formando, un mapa mental, un mapa conceptual, hacerlo de la manera más concisa para que tú puedas expresar tus ideas sin ocupar tanta teoría, sin ocupar tantas palabras para que tú puedas ser objetivo, ser más eficaz, ser más entendible con los demás. Pues esta es la parte, ahora sí que más me interesaba que ustedes supieran, y no sé, ya a manera de conclusión, ¿alguien que quiera aportar algo? Espero preguntas. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque ya con esto cierro la parte de la comunicación escrita. Queremos escuchar los jóvenes. Pueden activar su micrófono. O utilizar el chat si tienen algún problema con su micrófono. Pueden mandarnos algún mensaje, algún comentario, alguna duda. Ahorita estamos en la parte de dudas, de comentarios. Queremos escucharlos. Magda, ¿alguna pregunta hasta el momento? Liz, Samantha. Liz. ¿Alguna otra participación, Jaime? Roger, Samantha. No sé si hasta aquí haya algo que aportar. Si no, pues ya doy por terminada la videoconferencia. Espero que pues ahora sí que pues haya sido explicativo y haya sido entendible para ustedes, para que puedan ustedes tener un mejor conocimiento de esta asignatura. Y esperando ahora sí que la parte del proyecto integrador lo puedan elaborar y ya podamos cerrar la materia. La próxima semana estaríamos ya concluyendo lo que es la parte de elaboración de trabajos y conclusión de la materia. Magda, Jaime, tienen abiertos sus micrófonos. ¿Quieren comentar algo o tienen alguna duda? Los escuchamos. Bueno, yo tengo una duda. A ver, dime. Bueno, para empezar quisiera que me dieran acceso a, por ejemplo, la proxémica, donde usted dice que el 70% del lenguaje es no verbal. O sea, quisiera ver quién lo dice. O sea, Bueno, ¿cómo explicarlo? O sea, su raíz es, o sea, ¿cómo pueden afirmar que el 70% del lenguaje es no verbal? Ok, mira, esto está estudiado por diferentes
comunicólogos, antropólogos. Uno de ellos es el antropólogo Edward Hall. Él comenta acerca de la parte de la proxemia. Él precisamente habla sobre este tema, se enfoca más y él comenta la importancia que tiene la comunicación no verbal, que es la que emite más, refuerza más la comunicación hacia los demás. Recuerda que la parte nosotros estamos comunicando a través de nuestros gestos, simplemente con hacer ese ademán, nosotros ya estamos comunicando. A través de la mirada, nosotros ya estamos comunicando. No es necesario emitir algunos sonidos para que nosotros podamos comunicar. Casi, bueno, el 40% es comunicación verbal, pero el 70% nosotros lo manejamos a través de nuestro cuerpo. Y ese es uno de los autores que maneja esta parte de la pregunta que tú estás manejando. Edward Hall, es un antropólogo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo también tengo otra pregunta. Sí, claro, te Hola. escucho. Bueno, algo me hace pensar entonces, o no sé, entonces el lenguaje verbal no está completo, o sea, o sí, o podemos transmitir todo a través del diálogo, a través del lenguaje verbal. Mira, recuerda que hay un 100%, estamos hablando de un 100% que es la comunicación. La comunicación, tú tienes un pastel, ¿sí? En el pastel, todo el pastel redondo abarca el 100%. El 100% tú lo divides en, no sé, a la mitad, ¿sí? En esa parte lo vamos a partir más de la mitad. Ya estamos hablando de un 70%. Ese 100% tú lo divides en el 70%. El 70% tú lo estás manejando la comunicación. El tema de la comunicación tú lo estás transmitiendo a través de la comunicación no verbal, la mayoría de esta comunicación. El otro 30%, para que abarque todo el pastel, el 100% de la comunicación, es la parte que abarca la comunicación verbal junto con la parte de comunicación escrita. Cuando tú integras las tres partes, comunicación no verbal, comunicación verbal y comunicación escrita, tú abarcas el 100%. Tú estás transmitiendo el 70% de la comunicación verbal, tú la utilizas a través, te lo vuelvo a reiterar, a través de gestos, a través de miradas, a través de espacios, a través de tiempos. Ya para tú complementar ese 100% utilizas los sonidos. Los sonidos son a través de un canal de comunicación donde debe de existir un emisor y un receptor para que tú puedas transmitir algún mensaje, ¿sí? Con eso complementas tú. Ahora, si tú esa comunicación aparte la llevas a práctica con la comunicación escrita, tú ya conformas ese 100%. O sea, la comunicación en general, el tema de comunicación, tú abarcas el 100%. No sé si me explico. Sí, 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 entiendo. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, sería todo. Gracias. Sí, por nada. En el chat, Samantha nos dice todo entendido, maestra. Magda, igual, no, ni una pregunta, gracias. Y Liz Cabrera dice, maestra, todo entendible. Ok. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Gracias por haberme acompañado a lo largo de esta experiencia académica. Espero sus trabajos ya por concluir de la próxima semana para que nosotros podamos estar emitiendo una calificación de esta asignatura y posteriormente pues ya ustedes pudieran
pues comunicarse a la universidad virtual para que puedan conocer los resultados de la misma. Por mí, por esta parte es todo. Espero que tengan un lindo fin de semana y éxito para todo lo que venga. Hasta pronto.